Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Bueno, vamos a ver. Evidentemente estamos todos aquí por la salud, de una forma o de otra, también por el negocio, como tiene que ser, porque una cosa va con la otra. Y hay que tener una idea, por lo menos, de la importancia que en la salud tiene el producto que nosotros distribuimos. Y la importancia es enorme. Y vamos a ir viendo solo una pincelada hablando del hidrógeno molecular. No hay que saber mucha medicina ni nada para conocer, saber y defender los 4 aspectos importantísimos en los que trabaja nuestra agua Cangen. Vamos a hablar de el más importante. El más importante, pero los 3 se complementan. Es muy difícil una mesa o una silla de 3 patas siempre funciona bien. Y aquí las patas son la alcalinidad, la antioxidación, que es el hidrógeno molecular, y la microestructura. Ninguna mesa o silla de 3 patas, aunque le falte alguna, siempre se mantiene de pie. Siempre, con 3 patas. Con 4 se cae, pero con 3 siempre se mantiene de pie. Bueno, y nuestro universo además siempre va de 3 en 3, ¿no? Iniciando las cosas. Vamos a ver por qué vamos a hablar del hidrógeno molecular. Antes de hablar de esto, porque nuestra máquina es para la salud, vamos a hablar qué es lo que realmente altera la salud en los seres humanos, también en los animales, qué es lo que realmente altera la salud y si tenemos algo en nuestra máquina que puede ayudar a esa alteración de la salud. Entonces, lo primero que hay que saber es, y nos solemos basar mucho en Otto Heinrich Warburg, el fisiólogo alemán, premio Nobel de Fisiología, de Medicina, en 1931, por su descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria. Esto es un rollo, pero él, su sueño de vida era descubrir la causa del cáncer, y la descubrió. No le dieron el premio Nobel por ello, por una serie de cosas políticas, etcétera, como casi siempre ocurren en tantas historias, pero la descubrió y nosotros también la vamos a ver cuál es. Detrás de toda enfermedad, es a la conclusión a la que él llegó, se esconde una única razón, detrás de cualquier enfermedad, pero del cáncer, de una dermatitis, de una hepatitis, de una inflamación articular, de lo que sea, se esconde una única razón que no es otra que la acidificación del organismo producida por los radicales libres. Ahí hablaban de acidificación. Hay que tener en cuenta que acidificación y antioxidación y oxidación, son conceptos muy similares. El cáncer hoy, ya él editó este libro que se llama El metabolismo de los tumores. El metabolismo de los tumores, entonces en 1936, y hace poco el cáncer, argumentan hoy los científicos, consiste en una transformación genética. No, el cáncer es que tiene una transformación genética, sí, pero esa transformación genética se llega a través de una transformación metabólica. Y esa transformación metabólica es la que hay que impedir, y es la que ayuda enormemente el agua Cangen a impedir. Para más INRI, para nosotros, a los 45 años, yo cuando llegue os lo cuento, empiezan a disminuir la cantidad de bicarbonato en sangre. Eso está demostrado científicamente. Y entonces, ¿qué ocurre? El bicarbonato es quien conmuta la acidificación en el organismo. Y la acidificación es la que nos lleva a la enfermedad, lo mismo que la oxidación que nos lleva a la enfermedad. Y la tercera causa es la deshidratación. Son esas 3 causas, las 3 patas de la mesa de la que hablo. La carga de ácido de la dieta, es lo que ella concluye, puede ser importante en muchas enfermedades asociadas con el envejecimiento, como la pérdida de huesos, músculos y el desarrollo de enfermedades renales. En nuestro país, Alberto Martí Bosch, por nombrar a uno, hay muchas personas y médicos y biólogos que hablan de esto, todo organismo enfermo es un organismo acidificado, desnutrido y por ende oxidado.
Él lo dice desde la visión nuestra del médico. Pero fijaros, si le damos la vuelta, es la visión que hay que tener, en realidad, porque nosotros recibimos a un organismo enfermo. Y decimos, claro, está acidificado y por ende desnutrido y por ende oxidado. No, lo que se ha producido es justo al revés. Hay personas que están bien, pero con el trato de la vida, alimentación y otra serie de cosas, emociones, malas emociones, lo que se han ido es acidificando y oxidando, malnutriéndose, y entonces han llegado a ser enfermos y aparecen en mi despacho o en el de o en cualquier sitio. Es como hay que verlo en realidad a la inversa. Él lo dice ahí desde el punto de vista de su posición. Entonces tenemos que entender qué son esto de los ácidos o los radicales libres. En el fondo, ácido y radical libre, de lo que hablan es que hay una molécula que le falta un electrón para equilibrarse. Uno o varios. Está desequilibrada. Las moléculas tienen que estar equilibradas en su superficie, que por cierto siempre tienden en la superficie, las que tienen muchos electrones en la superficie, tienden a tener en su parte final lo que se llama un octeto. No voy a profundizar en esto, pero fijaros que son de 8 puntos. Algo tiene que ver con nosotros, con lo de los 8 puntos famosos, ¿no? Es una relación que aparece ahí que me llamó la atención. Digo, Ondra, aquí aparecen los 8 puntos también. Ay, me los tengo hasta en la sopa. No, pero es así. Tienden a hacer 8 puntos en la última capa electrónica. Entonces, un radical libre es eso. Le falta un tal y está como desesperada esa molécula para arrancar un electrón de donde sea. Y es lo que va a hacer con las estructuras nuestras celulares. Si nosotros tenemos ácido y tenemos sustancias oxidantes, lo que están haciendo es arañando continuamente lo que sea, en el órgano que le toque, están desestructurando las macromoléculas de esa célula, y lo que están produciendo ya es inflamación, enfermedad y alteración de esa célula, y al final pues de un órgano y del funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Pero existen unas sustancias que se llaman antioxidantes. ¿Y qué es lo que hace el antioxidante? Pues generosamente le dice al radical libre, deja ese tranquilo, toma el electrón que te falta o los electrones que te faltan. Y esas sustancias antioxidantes son las que nos interesan. ¿Nos interesan tener radicales libres? Sí, nos interesa tener radicales libres también, porque nosotros también, nuestro cuerpo se tiene que defender, pero tienen un límite y deben ser unos sí y otros no los que debemos de tener. Veremos algo de eso lo más rápidamente que pueda. Entonces, los radicales libres, esas moléculas, ¿no?, desequilibran la relación ácido-base de nuestro cuerpo, ayudando a la propagación de virus, bacterias, hongos y demás. Causan inflamación, degeneración y muy importante es la acción, sobre todo de los oxidantes, sobre el ADN, sobre nuestro material genético. Nosotros podemos saber la edad de una persona, la real que tiene es la edad que tienen sus genes, y sobre todo lo podemos ver, esto es científico lo que os estoy diciendo, en lo que se llaman los telómeros de los cromosomas, ¿no? Tenemos los cromosomas enredados y al final se cierran en un anillo tórico redondo, y ahí esos son los telómeros, el extremo del cromosoma, que en la medida que estén desflecados determinan nuestro envejecimiento. Si tú me dices, yo tengo 50 años, pero yo te veo los telómeros y te digo, lo siento, pero tienes 60, pues te has fastidiado. Y puede ser al revés también. No suele ser lo frecuente, ¿eh? Entonces, la alcalinización y la antioxidación son esencialmente los sistemas de desintoxicación del cuerpo y de mantener nuestro equilibrio de pH. De los radicales los producen los mismos alimentos que tomamos, ¿eh? Tenemos radicales productos de los lípidos, radicales productos de estos del nitrógeno son de las proteínas, tenemos radicales productos de los hidratos de carbono, de otras sustancias también, y el más importante de todos es el radical hidroxilo, este que está aquí. Este OH de aquí es el radical libre más dañino que podemos tener en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué hacen estos radicales libres? Pues, ¿o de dónde vienen estos radicales libres? Pues nos vienen desde causas externas, como los rayos ultravioletas, ¿eh? Cuando os quemáis con el sol, ahí se produce una reacción ante una radiación ionizante, que es el sol, pero suave. Pero si coges demasiado, hay que coger sol, es obligado, ¿eh? Todos los días media hora, sin cremas. Pero
coger rayos de sol excesivamente, notáis que os quemáis. Y a las 6 horas, porque se monta una reacción en cadena que es a las 6 horas cuando está en su máxima potencia. Por eso estáis 1 hora y media al sol y dicen, sí, estoy un poco calentito, a las 6 horas no puedes dormir. Estás en la cama ardiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, un agua 11,5 de Cángel, lo ponéis, inmediatamente desaparecen las molestias y se recuperan. Esto lo he hecho yo muchas veces, ¿no? Entonces, la misma inflamación que nosotros podamos tener, la misma inflamación produce radicales libres. El propio metabolismo nuestro, aun funcionando bien, si lo sobrecargamos mucho, no da avío y produce radicales libres. Y luego también hay enfermedades metabólicas puramente por un defecto que tiene esa persona, ¿no? La contaminación externa, la radiación ionizante, ¿no? Como los rayos X y los rayos gamma y las radiaciones terapéuticas incluso producen un montón de radicales libres. El tabaco. Aquí me hace gracia porque ponen el tabaco. Pero quien hizo esto es gordo y borracho. ¿Por qué? Pues porque no pone ni los alimentos y además está todo el día en el seguro pidiendo recetas. Porque no ponen como causa ni el alcohol, ni la alimentación, ni una causa enorme de radicales libres son los medicamentos. Los medicamentos, sobre todo sintéticos, etcétera, que son la mayoría de los que están, ¿no? No estoy hablando de sustancias naturales, estoy hablando de los medicamentos creados a través del petróleo, etcétera. Medicina de Rockefeller, vamos. Entonces, falta eso, ¿no? Pero es lo que quería además destacar. Esto es lo que produce un estrés oxidativo. La suma de todas esas sustancias entre la alimentación, lo que nos agrede del exterior y las cosas que nosotros hagamos, las malas emociones, el estrés, es un gran productor de radicales libres. Por eso empeora cualquier cosa. No, lo mío es estrés. Sí, lo tuyo es estrés, pero que cae encima de algo que no estás cuidando bien. Si encima le metes el estrés, ahí es donde vas a tener la enfermedad. Entonces, un estrés oxidativo, una manzana que está estupendamente, pues aquí veis, la mitad está tratada con agua Cángel 11 y la otra no. Pero fijaros cómo se suma, a todo esto se suma la deshidratación, que siempre se olvida, que es el agua ya sola por sí misma, la deshidratación. La deshidratación que hace que los radicales libres además se concentren más, con lo cual cada vez esa maduración va mucho más deprisa. ¿Qué hace nuestro organismo cuando hay radicales libres? Cuando vamos de copa. ¿Cómo amanecimos esta mañana con el vinito de anoche? Un poquito más hinchados, incluso nos veíamos todos más guapos, ¿no? Dice, ay, parece que tengo menos arrugas y tal. No, te estás hinchando un poco porque ya tu organismo está metiendo líquido porque en el fondo estás deshidratado. O sea, el tejido importante está deshidratado, pero en el espacio intersticial mete en nuestro organismo líquido. ¿Para qué? Para diluir los ácidos grasos. Y eso se hincha, claro que se hincha. Cuando ya nos deshinchemos, que nos pongamos bien y no nos bebamos el vinito o la copita, pues ya es otra cosa, ¿no? Y lo que acaba produciendo, pues una célula normal, ya no hablamos de una manzana, sino de una célula de nuestro organismo, como los radicales libres van dañando a la célula, y la célula con estrés oxidativo le quedan dos soluciones: o muere o muta. Y si muta, ya sabéis todos lo que es un cáncer. Entonces te dicen, claro, el cáncer es una mutación genética. No, es una mutación genética, que era lo que veíamos al principio del libro, que ya hablaba del cáncer, y de que los científicos ahora dicen, sí, una mutación genética, pero producida por el mal metabolismo que nosotros mismos hemos provocado, ¿no? Bueno, saber que tenemos otros sistemas antioxidantes que son muy buenos, la superóxido dismutasa, que los necesitamos, las catalasas, tal, los enzimáticos, los no enzimáticos, la vitamina C, el glutatión, todo esto está muy bien. Pero, y además saber que todos estos sistemas se nos van cayendo un poco a lo largo de la edad, o sea, van disminuyendo los antioxidantes y van aumentando los ácidos en nuestro cuerpo y las sustancias oxidantes, que son muy envejecedoras, ¿no? Bueno, y aquí tenemos al protagonista de la historia. ¿Quién es el protagonista de la historia? El hidrógeno. Este es el hidrógeno, es la molécula más pequeña que hay en el universo. Es el mejor antioxidante que hay. Y es además por varias características, porque no
conmuta a radicales libres que nos interesan a nosotros y sí conmuta a los radicales libres que no nos interesan. Es algo enormemente selectivo, es una maravilla. Entonces, sobre todo, es el gran enemigo del radical que os decía antes, el OH, ¿no? El radical hidroxilo, que es el más dañino para nosotros, ¿no? Y él va ahí y le coge dos radicales hidroxilo, clac, le coloca sus electrones que está aquí en el exterior. Esto es la molécula de hidrógeno molecular. Este es el hidrógeno molecular. Lo otro es el ion hidrógeno, ¿eh? Que es el principio de todo el universo. Ahora lo veremos un poquito. Entonces, el hidrógeno molecular se forma de dos moléculas de hidrógeno, de ion hidrógeno. Y ese es el hidrógeno molecular que produce nuestra máquina Cángel. Ese hidrógeno molecular es un gas. Es un gas inodoro, insípido, es el elemento más abundante del universo. El más abundante, pero no en la Tierra, en las estrellas. Y ahora lo veremos, ¿no? Reduce el estrés oxidativo en el organismo humano, mejorando, retrasando y armonizando el proceso de envejecimiento celular. Existen más de 1000 artículos científicos, por dar una cifra, que sugieren que el hidrógeno molecular tiene un enorme potencial terapéutico en más de 170 modelos de enfermedades en humanos y animales. O sea, estamos perfectamente protegidos en lo que estamos recomendando por bibliografía científica de alta calidad. Se puede tratar con el hidrógeno molecular y hay experiencias hechas con todo este tipo de enfermedades, ¿eh? Desde la obesidad, desde la diálisis peritoneal, desde las nefritis, desde las enfermedades cardiovasculares, efectos de la radiación, ya sea solar o sea radiación, enfermedades neurodegenerativas como el ELA, como las fibromialgias, como la esclerosis múltiple, cáncer, enfermedades proliferativas, ya lo venimos hablando. Evidentemente se llega a todas estas enfermedades y luego las tratas con hidrógeno molecular y con algunas cosas más, pero con el hidrógeno molecular puedes evitar que esto ocurra y si ocurre vas a ayudar enormemente a que se puedan recuperar. Infecciones, infección de la sangre como es la septicemia, enfermedades metabólicas tipo diabetes, desórdenes de la piel, enfermedades neuromusculares, úlceras, todo tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque actúa en la base de cualquier enfermedad. Si no, es que el hidrógeno sirve para todo. No, sí, claro, pero no porque va a esa enfermedad en concreto. No, es que está trabajando en la base, en las tres, la máquina de las tres patas, el hidrógeno en una, la más importante, pero está quitando la oxidación, que es lo que está produciendo esa enfermedad que tú tienes, sea en el órgano que sea. Por traer una muestra, esto es un trabajo reciente hecho aquí, además en España, en la Universidad de Barcelona, con ratones y demás, pero lo que me interesaba destacar era cómo ven que para el tratamiento del dolor que se produce en el tratamiento que se hace del cáncer, que mucha gente te habla de unos dolores neurálgicos que tienen alteración en los nervios, que tienen como que les duele la piel, ¿no? Se quedan así años a veces. Pues el hidrógeno molecular ahí hace un trabajo tremendo. Por eso las personas que se tratan para el cáncer, cuando beben agua Cángel en cantidad, hay que beber cantidad, hay que beber por lo menos 40 centímetros por kilo de peso y día, ¿no? Pues entonces se encuentran muchísimo mejor y toleran mucho mejor los tratamientos de ese tipo incluso, ¿no? Porque se les mejora ese dolor, ¿no? Pero curiosamente se está viendo que mejoran también ese dolor, se llama dolor neuropático, porque es por lesión de las terminales nerviosas, por el tratamiento. Entonces, trastornos emocionales asociados a efectos analgésicos y antiinflamatorios del hidrógeno molecular y propiedades ansiolíticas y antidepresivas también. Porque si tú estás en buena salud y te encuentras bien, cualquier depresión y cualquier ansiedad mejoran mucho y son mucho más fáciles de abordar. Si encima estás mal físicamente, a esa persona le cuesta mucho salir de ese estado ansioso o de un estado depresivo, ¿no? Entonces, saber eso, que en las quimioterapias y los pacientes oncológicos presentan ese dolor neurálgico que se puede mejorar. Bueno, pues estamos aquí porque decimos, queremos todos hidrógeno molecular, ¿sí o no? Pues entonces hay que irse a las estrellas a buscarlo, ¿no? Entonces, esto es la explosión de una estrella. Este es el origen del universo. Es una opinión mía. Yo no creo que haya un Big Bang, sino muchos miles de Big Bang, ¿no? Y las estrellas están hechas de hidrógeno molecular fundamentalmente.
El hidrógeno produce, todos los demás elementos son producidos por el hidrógeno, todos los demás. Empieza todo en el hidrógeno en el universo. Estamos compuestos de diferentes tipos de explosiones de estrellas. Es una forma de ver la tabla periódica. Así se produce el hidrógeno molecular, el poco que encontramos en la Tierra. Se produce por una reacción a 500 grados en las capas y se produce en las rocas de silicato de hierro, se produce magnetita, que es imán, se produce cuarzo y se produce hidrógeno molecular. Y ese hidrógeno molecular emerge cuando pueda emerger con el agua en una fuente, que son las fuentes milagrosas que han estudiado los ingenieros japoneses para hacer la máquina Kangen. Así va, ¿no? O sea, ese hidrógeno geológico va por el que encontramos aquí en la Tierra, está muy medido, hay bolsas, y el que sale por las aguas. Las características de las aguas milagrosas, que yo diría curativas o sanadoras, alcalinas, antioxidantes, hidratantes, las tres patas, y además deben ser ricas en minerales y sin químicos, evidentemente. Esta es nuestra máquina, porque nos quedan dos posibilidades: o nos ponemos a picar con un pico en la montaña del lado de casa a ver si tenemos la suerte de pinchar una fuente milagrosa. Si no, lo que nos queda es proveernos de un dispositivo Kangen, ¿no? Y obtener así el hidrógeno molecular. Es lo más fantástico que tiene este dispositivo, por ejemplo. Termino siempre con algo que descubrí estando preparando todo esto, y es que a las afueras de Jerusalén Jesucristo va con sus apóstoles, lo dice Juan, el evangelista, y en esos pórticos había unas piscinas que decían que Jesucristo pregunta que qué hace allí toda aquella gente, tullidos, paralíticos y demás, y le dice: mira, es que de vez en cuando baja un ángel, se revuelven las aguas un montón, y entonces los primeros que se tiran salen curados. Y eso ocurre como de vez en cuando, ¿no? Que ocurre como de vez en cuando. Que bajaba un ángel y revolvía las aguas, y por eso estaban allí. Entonces Jesucristo allí oye eso, no dice nada, y ve a un paralítico que le tiraba del manto y le dice: ¿qué quieres? Y no, tú me puedes curar a mí. El tío con fe dice: tú me puedes curar. Dice: vale, tu fe te ha salvado. Lo toca y lo cura. Llevaba 38 años paralítico. Salió gritando por la calle, que le dijo: no digas nada, pero él salió gritando, contento, pegando botes, ¿no? Y eso que hizo Jesucristo, ahí, en ese sitio donde la gente iba a buscar un agua milagrosa, no es milagrosa. Lo que hizo Jesucristo es un milagro. Lo de la piscina que se curaba la gente, el burbujeo aquel, es hidrógeno molecular. Hasta luego. Muchas gracias.